Este es el primer video que voy a hacer. Esta es la primera clase sobre los verbos en italiano. Voy a hacer un enfoque especial en los verbos en italiano, en su conjugación, en sus formas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los verbos en el idioma italiano. Antes de estudiar los verbos en italiano, tienes que saber lo siguiente, que los verbos en italiano tienen 3 conjugaciones. Las 3 conjugaciones de los verbos en italiano. Te explico. En los verbos de la primera conjugación, el infinitivo termina en are, como por ejemplo mangiare, amare, guardare. Mangiare, amare, guardare. Repito. En los verbos de la primera conjugación, el infinitivo termina en are, como por ejemplo mangiare, amare, guardare. El infinitivo termina en are. Mangiare, are, amare, are, guardare, are. Los verbos de la segunda conjugación. Los verbos de la segunda conjugación, el infinitivo termina en ere, como por ejemplo leggere, vedere, correre. Repito. Leggere, vedere, correre. Leggere, vedere, correre. Los verbos de la tercera conjugación, el infinitivo termina en ire, como por ejemplo aprire, sentire, dormire. Aprire, sentire, dormire. Aprire, sentire, dormire. Toma nota sobre eso que expliqué anteriormente, porque en el próximo video vengo con más verbos para que así tengas más clara la idea sobre estas conjugaciones del infinitivo de los verbos. Como expliqué anteriormente, tiene 3 terminaciones. Es muy importante que tomes nota para que vayas relacionándote con los verbos en italiano. Si estás en este mundo del estudio del italiano, te va a servir de mucho. En la próxima clase vengo con más verbos y con conjugaciones para que aprendamos a conjugar estos verbos poquito a poquito. Te invito a suscribirte a este canal. Si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares y todas las personas que quieran aprender italiano. Este es el primer video que voy a hacer. Esta es la primera clase sobre los verbos en italiano. Voy a hacer un enfoque especial en los verbos en italiano, en su conjugación, en sus formas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los verbos en el idioma italiano. Antes de estudiar los verbos en italiano, tienes que saber lo siguiente, que los verbos en italiano tienen 3 conjugaciones. Las 3 conjugaciones de los verbos en italiano. Te explico. En los verbos de la primera conjugación, el infinitivo termina en are, como por ejemplo mangiare, amare, guardare. Mangiare, amare, guardare. Repito. En los verbos de la primera conjugación, el infinitivo termina en are, como por ejemplo mangiare, amare, guardare. El infinitivo termina en are. Mangiare, are, amare, are, guardare, are. Los verbos de la segunda conjugación. Los verbos de la segunda conjugación, el infinitivo termina en ere, como por ejemplo leggere, vedere, correre. Repito. Leggere, vedere, correre. Leggere, vedere, correre. Los verbos de la tercera conjugación, el infinitivo termina en ire, como por ejemplo aprire, sentire, dormire. Aprire, sentire, dormire. Aprire, sentire, dormire. Toma nota sobre eso que expliqué anteriormente, porque en el próximo video vengo con más verbos para que así tengas más clara la idea sobre estas conjugaciones del infinitivo de los verbos.
Como expliqué anteriormente, tiene 3 terminaciones. Es muy importante que tomes nota para que vayas relacionándote con los verbos en italiano. Si estás en este mundo del estudio del italiano, te va a servir de mucho. En la próxima clase vengo con más verbos y con conjugaciones para que aprendamos a conjugar estos verbos poquito a poquito. Te invito a suscribirte a este canal. Si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares y todas las personas que quieran aprender italiano.